Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Buen día, bienvenidos a esta primera emisión del Noticiero de Televen. Vamos a compartir a partir de este momento un nuevo recorrido informativo. En esta ocasión, el del miércoles 7 de junio, día, por cierto, para el que también se están pautando nuevas movilizaciones a nivel nacional, en este caso hacia las sedes nacional y regionales del Consejo Nacional Electoral. Pero al margen de esto, hay una noticia que ocupa el lugar más prominente, la mayor jerarquía informativa, a propósito de un deslinde y lo que algunos otros califican un viraje que ha dado el ministro de la Defensa alrededor de la utilización de la Guardia Nacional en la represión que se ha presentado en los últimos 2 meses, ¿no? A partir del mes de abril. En este caso, el ministro de la Defensa, en un acto oficial, en presencia no solo del alto mando, sino también de los oficiales superiores y además de algunos representantes del gobierno, criticó lo que dijo eran atrocidades de la Guardia Nacional. Y además advirtió la responsabilidad de la violación de los derechos humanos. Palabras más, palabras menos, como suele decirse. Dijo que no quería ver más una atrocidad en la calle de la Guardia Nacional. Desde luego, al decir esto, reventaron las redes sociales, comenzaron todo tipo de especulaciones, hablaron algunos, por ello decía al principio, de deslinde, de posiciones contradictorias, de una fisura muy amplia en el seno del propio gobierno, entre lo que piensa y expresa Padrino López, más lo que expresan y señalan otros voceros del gobierno, incluido el ministro de Relaciones Exteriores, Reverol. Así que esto va a tener en el día de hoy mucho espacio y desde luego adicionalmente mucha, repito, especulación y diversas lecturas a través del factor político y también de aquellos que tienen alguna cercanía o manejan lo que es el espacio del mundo militar. Así que prepárense porque va a haber muchos comentarios en el día de hoy. Desde luego también, pues, se hicieron una serie de observaciones en ese mismo acto, en fin, que tiene que ver con el proceso constituyente y la aplicación de la justicia penal militar a los civiles. Así que, bueno, es parte de lo que establece la agenda de este día, miércoles 7 de junio. Pero hay otros elementos importantes, ¿no? Las protestas continuaron en el día de ayer en diversos sitios. Esperaba un día un poco más tranquilo, sin embargo, ya luego del mediodía se presentaron complicaciones, no solamente en la capital de la República, donde hubo una ubicación particular en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho con detenidos y heridos, fundamentalmente estudiantes de la Universidad Metropolitana, sino que también en otros sitios de la República se presentaron contratiempos y en horas de la noche también hubo agitación en diversas ciudades del país, como también en la capital de la República. Eso es importante. Ayer mismo, sobre el tema de la violencia que se generó hace 2 días y con la quema de autobuses incluso, bueno, dieron una rueda de prensa los alcaldes del municipio Sucre del estado Miranda y Chacao del municipio de Chacao, también del estado Miranda, es decir, Carlos Zucariz y Ramón Muchacho, planteando una investigación al Ministerio Público por la quema de unidades del transporte y en este caso abriendo una serie de dudas y planteando una serie de inquietudes y preguntas sobre la forma como llegaron estas unidades del transporte público colocadas en determinados sitios y al parecer, según testimonios de los vecinos, pues fueron llevadas por personas que iban en motos y armadas y que luego le prendieron fuego. Bueno, ya daremos detalles también en este sentido. En lo internacional, el tema Venezuela sigue siendo objeto de debate. Ayer en el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas se planteó la situación nuevamente e invitaron a Venezuela que si no pone orden en su propia casa se retire de la silla que ocupa en ese Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Y para mañana, a nivel de expectativas, prevista también una reunión de representantes de la Conferencia Episcopal Venezolana con el Papa Francisco para hablar de la situación nacional. Y hay más en esta primera emisión de noticiero de Televen. Pero vayamos a nuestro recorrido, ¿no? Vayamos a presentar de inmediato la portada, nuestros titulares. Bueno, como era de esperarse, jerarquizamos con lo dicho por el ministro de la Defensa. Como atrocidades calificó el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, aquellas acciones o iniciativas de efectivos de la Guardia Nacional que violan los derechos humanos de los ciudadanos. La primera reacción oficial, en este caso del factor político del presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, consideró tardío el llamado de atención que se le hizo a los efectivos de la Guardia Nacional. Otro tema que mencionábamos, la embajadora de los Estados Unidos en Naciones Unidas, Nikki Haley, criticó que en el Consejo de Derechos Humanos se ignoren las constantes violaciones precisamente a ellos, a los derechos humanos, que ocurren en Venezuela. Bueno, agitación e inquietud ayer en París. Nos vamos a las notas internacionales. Un oficial de policía disparó e hirió a un hombre que lo atacó con un martillo cerca de la Catedral de Notre Dame en París, en Francia. Esto generó pues un gran revuelo, sobre todo porque es una zona visitada por muchísimos turistas. El tema político, el tema de la constituyente, lo abordaremos en la entrevista, en el espacio de la entrevista con el constituyentista Claudio Fermín. En el tema de conclusión de la primera emisión, como siempre, pues está Arte y Espectáculos. Ariana Grande dio a conocer que seguirá ayudando a las víctimas del atentado terrorista ocurrido en Manchester. Vamos de inmediato con los titulares, prensa nacional, regional, informe de los corresponsales, los temas internacionales también en la reseña de medios impresos, las informaciones de última hora, el tiempo y el tránsito. Gaudí y Ricardo, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, caballeros. Buenos días, Venezuela. Pues una nueva jornada informativa. Para hoy se esperan movilizaciones en la ciudad capital. Sí, señor. Y bueno, y como tú comentabas, pues probablemente estas declaraciones del ministro vayan a tener una repercusión importante. Sobre todo no solo por la denuncia que hace, pues de estas atrocidades y el llamado que hace al componente de la Guardia Nacional venezolana, sino también el hecho de que sea importante de que aquellos funcionarios que hayan cometido estas atrocidades pues reciban el castigo merecido, ¿no? Sí, porque habló de violación de los derechos humanos, el apego al Estado, al apego sistemático a la orientación del Estado. Y ya han comenzado porque cuando venía hacia Televen escuchaba una declaración de radio de Rocío San Miguel, quien es la directora de Control Ciudadano, y daba una interpretación en ese sentido. Ella conoce bien, bastante bien el tema militar, y marcaba algo como un deslinde, que lo mencionaba yo al principio, una especie de división de criterios, por decirlo menos, entre lo que maneja el ministro de la Defensa y lo que maneja también quien asume responsabilidades dentro de la Guardia Nacional. Ya veremos. Fue bien claro, dijo, no quiero ver a ningún guardia nacional bolivariano cometiendo atrocidades en la calle. Sí, señor. Eso fue lo que dijo textualmente. Sin embargo, ayer los vecinos de diversas zonas de Caracas acusaban a la Guardia Nacional en Coche, en el Valle, en Terrazas del Ávila, de perdigonazos, bombas lacrimógenas, en fin. Bueno, entre otros temas, ayer también gobernador de Mérida anunciaba el fallecimiento de otro venezolano y también teníamos información que lo vimos acá en la mañana acerca de una bomba molotov que estalló en el Saime, en el estado Zulia, y que produjo pues que uno de los trabajadores que estaba allí sufriera quemaduras importantes. También está este señor recuperándose y esperemos que pronto pues esté bien. Es así, seguramente todas esas noticias están contenidas en la prensa nacional que vamos a revisar de inmediato. Portada del diario 2001, General Padrino exige a la Guardia cesar atrocidades, así titulan. El sumario, Ministro de la Defensa pide efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana comportarse como profesionales y respetar derechos humanos. Embajadora gringa insta a intervención rápida e imparcial en Venezuela por parte de la ONU. Y además condiciona la permanencia criolla en el Consejo de Derechos Humanos. Tenemos acá gráficas, se reportan más de 20 heridos durante trifulca en la UNIMED. También señalan a vándalos por destrozos y quema de unidades. En otra información tenemos, ampones desvalijan estación de Meridiano TV en Maracay. Allí tienen las gráficas. Y la leyenda nos dice, una banda delincuencial roba antenas, cableado y otros equipos importados de alta tecnología a las televisoras.
El malandraje causa pérdidas millonarias y afecta alcance de la señal en la zona central. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario El Nacional. El día de ayer hubo una rueda de prensa por parte de los alcaldes del municipio Sucre y el alcalde del municipio Chacao con relación a las unidades de transporte que fueron quemadas en estas jurisdicciones. Bueno, el periódico nacional titula de la siguiente manera: motorizados armados llevaron buses que quemaron en Altamira. Vecinos aseguran que quienes incendiaron las 3 unidades cerca de la Plaza Francia y una cuarta debajo del puente de los 2 caminos no son muchachos del sector. Entre comillas, dice lo siguiente: parece gente alquilada, la Policía Nacional Bolivariana no los reprime. Se señala también en este antetítulo: alcaldes de Chacao y Sucre denuncian violencia artificial en sus municipios. Las declaraciones de la embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, también se reseñan en la portada del diario El Nacional. Estados Unidos insta a Venezuela a respetar los derechos humanos. Hay un tema de salud en la parte inferior del periódico. 5 trasplantados empezaron a rechazar órganos por falta de inmunosupresor. El Día Mundial del Trasplante no significó una jornada de celebración. 150 pacientes corren el peligro de perder sus órganos porque la farmacia de alto costo no despacha el fármaco Prografac, que deben tomar de por vida para evitar el rechazo. Ahora veamos cómo titula El Universal en este miércoles 7 de junio de 2017. Padrino, declaraciones del ministro de la Defensa. No quiero ver a la Guardia Nacional Bolivariana cometiendo atrocidades en la calle. Ya lo comentábamos al inicio de la emisión. Estas declaraciones que dio el general en jefe Padrino López el día de ayer. Asamblea Nacional cuestiona rapidez del Consejo Nacional Electoral para elegir a los constituyentistas. En otro tema tenemos en el económico, aseguran que Dicoma adjudicó 23,8 millones de dólares en la segunda subasta. BCB se adjudicaron a 604 empresas y 8.384 personas. Ya en la parte central de esta primera plana tenemos con fotografía información de comunidad que la van a ver de inmediato en sus pantallas. Tenemos, reclaman reparación de los semáforos y la leyenda nos dice: conductores y peatones del área metropolitana denuncian que la existencia de aparatos inoperativos o que necesitan mantenimiento. Sus fallas apuntan, generan más siniestros viales. Cifras que manejan los municipios revelan que 650 semáforos requieren reparación urgente. Las autoridades reportan que tienen problemas con la mala calidad de los bombillos y repuestos. Declaraciones del ministro Padrino López también en la portada del diario Vea la mañana de hoy. Ordenó a la Guardia Nacional Bolivariana resguardar derechos humanos. Sumario: el ministro Vladimir Padrino hizo un llamado a la Guardia Nacional Bolivariana a respetar los derechos humanos en el país. La gran suprema misión constitucional que tiene la Guardia Nacional Bolivariana es garantizar la independencia nacional. Reiteró que no es el componente de la GNB en sí quien ha cometido faltas. Pudo haber sido un Guardia Nacional. La Guardia Nacional Bolivariana es un componente que ha venido nutriéndose de la doctrina bolivariana. Expresó además que los funcionarios que no tengan un comportamiento adecuado deberán responder por sus actos. También se señalan en esta portada la posición del embajador ante la ONU, Jorge Valero, embajador venezolano. Dice: Estados Unidos está detrás de la violencia en Venezuela. Y la portada, bueno, reseña información que ya habíamos comunicado: trabajador del SAIME herido tras actos terroristas. Ahora veamos cómo jerarquiza la información el diario Últimas Noticias. Principal titular para ellos: rolo a rolo y tolete a tolete con Estados Unidos en la ONU. Se refieren, por supuesto, a esta reunión que se llevó ayer en la sede de Naciones Unidas. El embajador Valero lo acusó de cometer atrocidades en el mundo. Se enfrentaron por temas de derechos humanos. Su funcionario afirmó que los gringos están detrás de la desestabilización en el país. En otro tema que nos destaca Últimas Noticias: los candidatos empiezan a recolectar firmas, hablan de la constituyente. Los postulantes tienen chance hasta el sábado de consignar los recaudos ante las juntas parroquiales. Vamos a revisar información en materia deportiva y ya tenemos la primera página del diario Líder. Ahora por la final, ¿de quién hablan? Bueno, de la Sub-20. Con ansias de escribir nuevas páginas, enfrentará a la fuerte Uruguay en la semifinal del Mundial de Corea del Sur. Los vinotintos que dominaron a los charrúas en el suramericano saldrán envalentonados. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a dar detalles de una información de último momento, y es que el grupo terrorista Estado Islámico ataca el Parlamento iraní. Sí, señor. Al volver, los detalles de esta información de última hora. Ya venimos.
Bueno, vamos a comenzar la revisión de diarios de circulación regional en el estado Monagas, con la portada del diario La Verdad. Cambiarán distribución de los CLAP en esta entidad. El jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral y la Misión Abastecimiento Soberano informó que harán que la distribución sea equitativa en los municipios. Nueva Prensa de Oriente titula: Poliurbaneja disparó contra manifestantes. El municipio Urbaneja fue el escenario de una situación irregular, luego de que policías locales intentaron dispersar a jóvenes de la resistencia. La portada del diario El Clarín, que circula en el estado de Aragua, titula con las declaraciones del ministro Vladimir Padrino López, pero también presenta información en materia local. Limpieza general en La Victoria. Más de 38 toneladas de basura fueron recolectadas durante 4 días en el municipio Rivas. La calle de Carabobo igualmente titula con declaraciones del ministro de la Defensa General en Jefe Vladimir Padrino López, y también nos ofrecen una gráfica de nuestra Vinotinto Sub-20 y dicen Vinotinto enfocada en el Mundial. La portada del diario Noticias del Tuy del estado Miranda tiene información positiva. La unidad educativa Simón Bolívar, ejemplo a seguir en formación infantil en Ocumare. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país, en directo con las regiones, y damos los buenos días a Jesús Albino. Gracias, buenos días. Hacemos este contacto desde la Universidad Oriente Núcleo Puerto La Cruz. Los estudiantes y el personal que labora en esta casa de estudios solicita mayor presencia de los cuerpos de seguridad y también seguridad interna dentro de las instalaciones debido a los constantes robos que se registran en esta sede de la Universidad Oriente. Ellos señalan que grupos armados los despojan de sus pertenencias personales a diario. Autoridades militares del estado Nueva Esparta hicieron un llamado a la oposición regional a no actuar en manifestaciones violentas y acatar la Constitución Nacional. Advirtieron que realizan trabajos de inteligencia para abrir expedientes por el delito de violar el derecho del libre tránsito de los ciudadanos por el cierre de vías. En Aragua continúan los reportes por fallas de energía eléctrica. En esta oportunidad, habitantes de Magdalena, municipio Zamora, aseguran haber pasado hasta 5 días sin el servicio. Esto ha traído como consecuencia la pérdida de enseres, alimentos y electrodomésticos. Solicitan la presencia de Corpoelec. El Ejecutivo Regional anunció la realización de 3.000 cirugías selectivas en el estado de Sucre como parte del Plan Quirúrgico Nacional que tendrá lugar en los hospitales Julio Rodríguez de Cumaná y Santos Aníbal Dominici de Carúpano. Habitantes de la población de El Sombrero del municipio Julián Mellado se quejan de lo que es el suministro de gas doméstico. Consideran que no pueden perder largas horas en una cola para poder obtener el servicio de la mediana y pequeña, así como también denuncian que duran hasta 30 días para poder tener el servicio. Por eso hace un llamado a PDVSA Gas para que solvente esta situación. Desde el estado Guárico, José David Rondón, Televen. Ahora revisemos los principales titulares de la prensa internacional y comenzamos con La Razón de Bolivia. Titulan: Bolivia impulsa en la ONU prevención de conflictos por agua. Evo reivindica el agua como derecho humano y fuente de paz. Vamos a revisar ahora la portada del diario El Clarín. Circula en Argentina. Su titular principal dice: Estados Unidos libera datos de Odebrecht para una causa de corrupción argentina. El ministro de Justicia gestionó destrabar los datos sobre sobornos revelados por la empresa en tribunales estadounidenses. El pago de coimas asciende a 35 millones de dólares. El Comercio de Perú nos habla de un escándalo de corrupción que investiga el Congreso de esa nación. Alarcón e hijos compraron vehículos por 1,1 millones de dólares. La portada del diario La Razón, que circula en España, nos trae una gráfica que tiene el siguiente sumario. Notre Dame, el símbolo del miedo. Decenas de personas quedaron atrapadas en la catedral después de que un hombre intentara agredir con un martillo a un policía. Esto ocurrió en el exterior de este templo. Vamos a revisar ahora cables internacionales que llegan a nuestra mesa de redacción. 8 personas perdieron la vida tras 2 ataques perpetrados por hombres armados y suicidas. Uno en el Parlamento iraní y otro en el mausoleo del imán Ruhollah Jomeini
ambos en Teherán, y ambos atentados reivindicados por el grupo terrorista Estado Islámico. También tenemos la siguiente información. La policía británica halló un cadáver en el río Támesis, a 2 kilómetros del lugar del atentado de Londres, cuando buscaban al francés Xavier Thomas, desaparecido tras el ataque. Información que también está contenida en nuestra página web www.televen.com. La revisamos en este momento. Asamblea Nacional aprobada solicitud de moción de censura al ministro Néstor Reverol. Y también tenemos información en materia económica. Banco Central de Venezuela fueron adjudicados 23.8 millones de dólares a 2.161 bolívares. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Precipitaciones débiles y moderadas sobre las regiones llanos centrales, llanos occidentales, oriental y sur. Trujillo estará nublado con precipitaciones. Temperatura mínima 19 grados centígrados y máxima 30 grados centígrados. La Guaira nublado con precipitaciones. Temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 31 grados centígrados. Los Teques nublados con precipitaciones. Mínima 20 grados centígrados y máxima 30 grados centígrados. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Comenzamos revisando la información que llega a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. En la autopista Francisco Fajardo hay un accidente a la altura del Jardín Botánico. También nos reportan lluvias en Guarenas Guatire y relámpagos. Precauciones para los que van conduciendo en este momento. Autopista Francisco Fajardo entre Plaza Venezuela y Distribuidor Metropolitano sin complicaciones en ambos sentidos. Este mensaje es de las 5:31 minutos de la mañana. Sin embargo, como ya les habíamos comentado, hay un accidente a la altura del Jardín Botánico entre una camioneta de pasajeros y un carro pequeño. La autopista regional del centro, sentido Caracas, sin novedades. Maitana lenta en la recta. También, bueno, llegan otros mensajes desde Pueblo Nuevo del Sur. Saluda a Juan Andrés Márquez, también Carlos Eduardo Contreras, y cerramos con este de Amalia Salander. Dice que consiguió un poquito de café y lo va a preparar mientras espera. Bueno, que lo rinda ahí y nos traiga un poquito también a nosotros, ¿verdad? Poco difícil, Claro. porque Gaudí se tomó este. Se ¿Sí? tomó el de ella y se tomó el mío también. No me dejaste. Usted me dejó en la calle. eres una Dicen por ahí. privilegiada, no eres privilegiada porque conseguiste café para tomar. En el corte dijo, mira, dame ahí. Y dije, bueno, está bien, Gaudí, tómatelo. Pero no me lo tomé todo, no me lo tomé todo, te dejo un poquito. Me dejó la borra. Bueno. Vamos a leer la que dice. Ahora vamos a decirle al señor Felipe que le ponga un poquito más de café allí, a Salmerón. Se ha vuelto pichirre, Felipe. ¿Sí? Oh. Bueno, no entrar en mayores detalles, que son muy internos. Bueno, vamos a resumir titulares de esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, el registro claro de esta información que ocupa lugar importante y prominente en diferentes medios de comunicación social y portales, como fue la declaración que hizo el ministro de la Defensa sobre la actuación de la Guardia Nacional en las brigadas del orden público, ¿no?, frente a las protestas. También la reacción, que es la primera en este caso, del factor político. El presidente de la Asamblea Nacional consideró que es tardía la reacción del ministro de la Defensa. Hay otras informaciones también, la rueda de prensa que ofrecieron los alcaldes de Chacao y municipio Sucre del estado Miranda por la quema de los autobuses del transporte público. Hubo actividad en la Asamblea Nacional, por cierto, ya Ricardo mencionaba algo, ¿no? Se aprobó iniciar el procedimiento para una moción de censura contra el ministro de Interior y Justicia. También aprobaron los parlamentarios de la oposición por mayoría un rechazo a lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral de cara a la convocatoria de una constituyente que ha hecho el gobierno. Adicionalmente a ello, bueno, tenemos el registro internacional, el pronunciamiento de la embajadora en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU sobre lo que está ocurriendo en Venezuela en esa materia. También algo más del atentado terrorista en Irán, y que ya tuvieron alguna información en ese sentido. También del atentado terrorista el sábado en Manchester y lo que ocurrió ayer en París, en Francia. Bueno, hablaremos en el espacio de la entrevista con Claudio Fermín, ex constituyentista, y finalizaremos con arte y espectáculo.
Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? Les saluda Héctor Matos. Bienvenidos a esta jornada informativa. A esta hora saludamos a nuestra intérprete de señas, Sol Caraballo, y a la comunidad de sordos en sintonía de Televen. Comenzamos de inmediato con los detalles de las informaciones. Como atrocidades calificó el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, aquellas acciones de efectivos de la Guardia Nacional que violan los derechos humanos de los ciudadanos. No quiero ver un guardia nacional más cometiendo una atrocidad en la calle. El que se aparte de la línea de Estado, de la preeminencia de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos y que se comporte no como un profesional, entonces tiene que asumir su responsabilidad. El ministro pidió a los comandantes de la Guardia Nacional aumentar la supervisión y el control dentro de las filas con el fin de evitar que agentes desobedezcan la doctrina que rige a este cuerpo de las Fuerzas Armadas. Todos los comandantes de zona de la Guardia Nacional Bolivariana, mayor supervisión, mayor control para evitar eso que llamamos nosotros esos electrones libres a veces que salen por allí y que no obedecen a la doctrina de empleo de la Guardia Nacional. Horas más tarde, el ministro de la Defensa informó que sostuvo una reunión con capellanes para pedir mediación ante la coyuntura política en la que los agentes de las Fuerzas Armadas han tenido una participación cuestionable. Mientras tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, consideró tardío el llamado de atención que se le hizo a efectivos de la Guardia Nacional que han actuado alejados de las garantías ciudadanas. Es increíble que luego de más de 60 días y más de 60 personas asesinadas, sea hoy que se le llame la atención a una Guardia Nacional y a una Policía Nacional. Emplazamos al ministro Padrino López a que mañana la marcha del CNE se desarrolle sin represión. El jefe del Parlamento pidió respetar los derechos de los manifestantes y convocó a los venezolanos para hoy miércoles a una marcha que partirá desde 14 puntos de la capital y pretende llegar a la sede del Consejo Nacional Electoral. La embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, criticó que en el Consejo de Derechos Humanos se ignoren las constantes violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela. Ante su intervención, el embajador de Venezuela en esa instancia calificó como insólito que Estados Unidos se refiere al tema de Venezuela sin antes evaluar sus propias condiciones. El Consejo de Derechos Humanos no tiene excusa alguna. No puede considerarse como el principal organismo defensor de los derechos humanos y seguir ignorando las violaciones y abusos que ocurren en Venezuela. Insólito es que el imperio estadounidense, que ha masacrado pueblos enteros con sus guerras preventivas y practica la tortura contra personas arbitrariamente detenidos en centros ilegales, se pronuncie contra nación alguna, menos aún contra Venezuela, donde se disfrutan plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales. Estados Unidos también amenazó con renunciar al Consejo de Derechos Humanos a menos que el organismo emita verdaderas reformas por el bien de aquellos países en conflicto. Y diputados del Partido Primero Justicia denunciaron a efectivos de la Guardia Nacional y a la Policía Nacional ante la Fiscalía por presuntamente agredir al menos a 9 parlamentarios durante la jornada de protesta de este lunes. También se presentaron señalamientos por violaciones a los derechos fundamentales de los manifestantes. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Superior del Área Metropolitana de Caracas por las presuntas responsabilidades en el recrudecimiento de la represión, además de violaciones a los derechos humanos. Miguel Pizarro, Carlos Paparoni, José Brito, Juan Requesens y el propio Juan Miguel Mateus fueron algunos de los diputados agredidos en la jornada del lunes. Contra funcionarios concretos de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana que han sido identificados con nombres y apellidos, algunos y otros de los cuales tenemos unas fotografías para que el Ministerio Público también adelante las investigaciones. El catálogo de delitos es grueso, es grande. En primer lugar, tenemos el delito de tratos crueles e inhumanos. También hemos denunciado el delito de alteración de municiones por utilizar metras, tuercas y otros componentes metálicos. También hemos denunciado el delito de violación de los tratados internacionales.
Mateus considera que los robos masivos a manos de funcionarios buscan borrar evidencias. Recordó a los policías y a los guardias nacionales que estas violaciones serán tramitadas ante tribunales civiles y no contempla beneficios. El artículo 29 y el artículo 261 del texto fundamental establecen que los delitos de violación de los derechos humanos son juzgados por tribunales ordinarios. Ningún guardia nacional, ningún policía nacional bolivariano que viole los derechos humanos reprimiendo las manifestaciones pacíficas puede alegar que estaba cumpliendo órdenes superiores. Sencillamente cometen delitos graves contra los derechos humanos. Los diputados de la tolda aurinegra estudian la posibilidad de interponer una denuncia contra la violación de la libertad de información por los ataques y robos a los trabajadores de la prensa durante la cobertura de las manifestaciones. Mardoley Prin, Televen. Y en la madrugada de este martes falleció en el estado Mérida el joven trabajador de un centro de diagnóstico integral que fue herido la noche del lunes cuando recibió un disparo en el tórax durante una protesta en las cercanías del centro de salud. El gobernador del estado Mérida, Alexis Ramírez, informó que Eduard José Paredes Pérez, de 25 años, se encontraba en los alrededores del CDI ubicado en la población de Ejido, municipio Campo Elías, el pasado lunes, cuando, según sus palabras, la instalación era asediada por manifestantes de la oposición. Además, Ramírez comunicó que durante las protestas de este lunes, 79 personas fueron arrestadas por participar en actos violentos y posteriormente liberadas por el Ministerio Público. Néstor Reverol anunció la incautación de más de 1 tonelada de componentes para preparar morteros y material de artificios pirotécnicos en el estado Mérida. A través de su cuenta en Twitter, Reverol informó que el 6CPC realizó 4 allanamientos en el Ejido, sector Campo Elías de Mérida. Entre los implementos decomisados se encuentran morteros, pólvora, metras, cohetones, vidrio y clavos, además de 1 tonelada de azufre. La Asamblea Nacional aprobó este martes la consideración de una moción de censura al ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, por ser el presunto responsable directo de la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado durante las manifestaciones convocadas por la oposición. Como primer punto del orden del día se tenía prevista la comparecencia del ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, ante el Parlamento para que explicara el motivo de la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado durante las manifestaciones convocadas por la oposición venezolana. Ante la ausencia del funcionario, diputados opositores aprobaron iniciar el proceso de voto de censura, el cual va a ser discutido este jueves en una sesión especial que fue convocada para las 11 de la mañana. Por el Plan Zamora, por los más de 60 venezolanos asesinados, por los más de los 15.000 heridos en protesta, por su incapacidad de tener un país con más de 20.000 homicidios, yo le solicito a esta plenaria, como nos faculta la Constitución en su artículo 187, numeral 10, que solicitemos e iniciemos la moción de censura al ministro Reverol. Asimismo, la diputada Delsa Solórzano señaló que desde el Poder Legislativo se encuentran realizando un informe detallado de las irregularidades que se han registrado en los cuerpos de seguridad. Calificó como una irresponsabilidad ante el pueblo venezolano que este martes el ministro Néstor Reverol no haya asistido al hemiciclo de sesiones. Nosotros hemos levantado un informe pormenorizado, no solamente con la base legal que hace responsable a Reverol de todos estos hechos, sino un resumen de las muertes que han ocurrido, los asesinatos que han ocurrido en estos días, de las denuncias que hemos recibido en la Comisión de Política Interior, así como de las detenciones ilegales y arbitrarias, de los allanamientos y, en fin, de todos los actos de represión. Pueblo de Venezuela, ya que Reverol no va a la cara, ya que el CONAS dispara armas de fuego dirigidos por Pimentel, el general Pimentel, entonces nos toca a nosotros tomar las calles, nos toca a nosotros generar la diferencia en cada uno de estos espacios y no permitir que sea el miedo el que mande, sino que sea el venezolano valiente, el de a pie. El Parlamento venezolano también aprobó este martes un proyecto de acuerdo en rechazo a lo que ha sido la actuación de las rectoras del Consejo Nacional Electoral con respecto a la convocatoria del presidente de la República, Nicolás Maduro, de una Asamblea Nacional Constituyente. En el informe se exhortó a los organismos públicos que se abra una investigación en este caso, pues consideran que se estarían violando los derechos humanos de los venezolanos. Kevin Alfonso Gil, Televen. En Francia, un oficial de la policía disparó e hirió a un hombre que lo atacó con un martillo. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos.
Una oficial de policía disparó e hirió a un hombre que lo atacó con un martillo cerca de la Catedral de Notre-Dame en París, Francia. Ante tal acción, el agente policial tuvo que disparar contra el agresor, quien fue llevado posteriormente a un hospital. Recordemos que París permanece bajo fuertes medidas de seguridad después de una cadena de ataques extremistas islámicos en los últimos años. El número de personas desplazadas de sus hogares en Uruguay a causa de las inundaciones aumentó a 3.419 a 3.475. Así lo informó el Sistema Nacional de Emergencia. El departamento del Salto, ubicado en el noreste de Uruguay, se mantiene como el más afectado por las inundaciones, con 1.993 personas desplazadas fuera de sus viviendas. Al menos 20 estudiantes de la Universidad Metropolitana resultaron heridos durante una manifestación de este martes. Al regreso, detalles de esta y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. Bien, amigos, continuamos con más información. 20 estudiantes de la Universidad Metropolitana resultaron heridos por impactos de proyectiles disparados por la Guardia Nacional contra una manifestación que se dio en el distribuidor metropolitano en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente. Los manifestantes estuvieron aproximadamente durante 2 horas trancando el paso vehicular en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho en sentido hacia Caracas, cuando luego de la represión tuvieron que retroceder hacia el campus universitario. El día de ayer no nos dejaron plantarnos. Y mínimo unas 15 veces nos reprimieron de manera cobarde. Ante no dejarnos hacer un plantón ayer, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos el plantón nosotros en la universidad? Para informar por qué la constituyente es un fraude, por qué la constituyente no debe ocurrir. Y la guardia, las palabras se le quedaron cortas porque ni siquiera están hablando con palabras, están viniendo a reprimir. Hoy llegaron y sin mediación alguna empezaron a disparar. Tenemos más de 20 heridos por ahora, no hemos terminado de contabilizar. Hay unos que todavía están siendo atendidos, uno tuvo que ser trasladado a una clínica privada. ¿Heridos de qué? Perdigones y bombas. El rector de la universidad, Benjamín Charifker, defendió la causa de los estudiantes y condenó la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado. Horas más tarde, el presidente del Centro de Estudiantes de la UNIMED dio a conocer en su cuenta en Twitter que un estudiante fue herido en el ojo tras recibir un impacto de perdigón en el rostro. Un supuesto proceso de diálogo con el dirigente opositor Leopoldo López fue anunciado por la canciller Delcy Rodríguez. Queremos informar que hemos iniciado un diálogo con el señor Leopoldo López. Ayer, un representante de su partido y su esposa pretendieron desmentir y negar. Estamos esperando que vuelvan hoy a decir que es mentira, porque el país entero conocerá a través de cadena nacional la verdad al respecto. La ministra de Relaciones Exteriores rechazó una supuesta irresponsabilidad en el ejercicio de la política por parte de los dirigentes de la oposición. A propósito de las declaraciones de la canciller Delcy Rodríguez, el diputado de la Asamblea Nacional Freddy Guevara desestimó las supuestas evidencias que probarían que el gobierno inició un proceso de diálogo con el dirigente opositor Leopoldo López. Mira, lo único que podría sacar la ministra que nos desmintiera es un video en el que Leopoldo diga que hay que parar la calle y que saquen un video distinto al que ya nosotros sacamos, que Leopoldo nos pidió sacar. Porque, ¿qué va a decir el video? Que sí lo visitaron, nosotros informamos antes que ellos que habían visitado a Leopoldo. ¿Qué va a decir el video? ¿Que se reunieron con Leopoldo? Bueno, es obvio que si Leopoldo está preso y le llega a la gente del régimen, Leopoldo está preso. ¿Qué tipo de decisión tiene él allá en una cárcel? El país vio y conoce no solamente la posición de Leopoldo, la posición de Voluntad Popular, sino también conoce las mentiras y lo mentirosa que es la ciudadana Delcy Rodríguez, que en la OEA dijo que no había nadie comiendo basura y en Venezuela dijo que a Pernalete lo había asesinado un opositor. Por otra parte, Guevara reiteró que el llamado que hace la Mesa de la Unidad Democrática es a seguir en las calles. El dólar se posicionó en 2.161 bolívares luego de la segunda subasta del DICOM este martes. Así lo informó el director de las subastas del Banco Central de Venezuela, Pedro Maldonado. Maldonado aseguró que para esta nueva sesión de subasta el monto adjudicado fue de 23.801.197 dólares, de los cuales 20 millones fueron destinados a personas jurídicas.
El petróleo venezolano será refinado en China, así lo asegura el ministro de Planificación Ricardo Menéndez, tras la firma de varios acuerdos en el gigante asiático. Veamos. Se firmó un acuerdo que es importantísimo, que es estratégico para nuestro país y que es precisamente ya el desarrollo en Chile de la refinería de Nanjay. ¿Qué importancia estratégica tiene para Venezuela la firma de la refinería de Nanjay? Pues bien, sella ya lo que es la ubicación de petróleo venezolano para ser refinado en China. Para que ese crudo pueda ser procesado se requiere la adecuación, la arquitectura desde el punto de vista de los procesos de refinación a nivel de nuestro país y a nivel internacional, y en este caso la refinería de Nanjay es una refinería que va a procesar 400.000 barriles día y que la dieta de esa refinería va a estar asociada precisamente a petróleo venezolano, a petróleo de la faja petrolífera del Orinoco. Estas declaraciones fueron ofrecidas hace minutos a través del canal del Estado. Los alcaldes de los municipios Sucre y Chacao, Carlos Ocariz y Ramón Muchacho, denunciaron ante la Fiscalía la quema de 3 autobuses por parte de 40 motorizados. El hecho fue calificado como una olla. Los burgomaestres esperan que se investigue la ruta a la que pertenecían las unidades de transporte público. Consideran que el incendio fue premeditado y con fines políticos. Por ello consignaron ante Fiscalía fotos, videos y testimonios como parte de la denuncia. No hay motivos para que autobuses del Metrobús estén en el municipio Chacao. El propio Metro de Caracas cerró la ruta preventivamente por lo que ha pasado. Hay tantas preguntas en el aire. ¿Por qué secuestrarlos aquí y llevarlos a Altamira? ¿Por qué ocurre esto después que los municipios estaban tranquilos, cuando ya no había protestas? ¿Por qué ocurre esto pocos días después de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia contra los alcaldes, mediante la que se nos pretende criminalizar por cualquier cosa que pase en nuestro municipio? No hay detenido por estas causas, pues aseguran que fue un hecho rápido. Además, Muchacho recordó que Poli Chacao se encuentra intervenida, mientras que el alcalde Carlos Ocariz afirmó que hubo una persecución, pero los implicados lograron darse a la fuga. Pidió tener cuidado con grupos infiltrados o que buscan generar violencia. Ahora, nosotros no somos gafos, ni vamos a aceptar ollas podridas por parte de desadaptados que quieren generar una falsa violencia en el municipio. Ayer fue un día de mucha violencia, de mucha represión, y es muy extraño que al final del día, ya en la noche, esto sucediera con motorizados armados, encapuchados, que nada tienen que ver con ninguna protesta que se estaba realizando, porque aquí no había ninguna protesta, y que actuaron de esa manera violenta. Claramente, para nosotros esto es una olla. Los alcaldes Carlos Ocariz y Ramón Muchacho informaron además que a partir de ahora se desplegará un dispositivo de seguridad especial para evitar que este tipo de incidentes se repita. Mardoley Prim, Televen. Amigos, momento de una pausa, pero antes veamos un adelanto de lo que tendrá Carlos Fernández en la próxima parte de la entrevista. Bueno, el escenario político está muy agitado, ¿no? Y hay una serie de variables que surgen en las últimas semanas y particularmente también en las últimas horas que invitan a reflexionar un poco sobre el futuro del país. En alguna medida siguen las protestas, pero a la par sigue la actuación de las brigadas del orden público y junto a ello el gobierno adelanta una propuesta constituyente y por otra parte la Asamblea Nacional y el resto del factor político la rechaza. Vamos a hablar con la variedad de temas en breve, luego del corte comercial, con Claudio Fermín, dirigente político, además fue constituyente y tiene algunos elementos que aportar también a este debate abierto que está registrándose en el país. Así que una pausa y en pocos momentos con Claudio Fermín. Bueno, sin mayor preámbulo, bienvenido Claudio, ¿no? Decía yo en la apertura que hay varios temas, pero me gustaría comenzar contigo con lo más reciente, ¿no? ¿Qué análisis, qué lectura le das a esto que ha dicho el ministro de la Defensa ayer en el marco pues, de las protestas y la situación de violencia con el lamentable saldo que todos conocemos? Buenos días, Carlos, y gracias por recibirme. Lo que hay que advertir de esta declaración del ministro Padrino es que está en un buen cauce, porque es insólito que frente a tantos atropellos, que frente a tantas arbitrariedades por parte de los cuerpos del orden público, en particular de la Guardia Nacional, que ha justiciado a gente herida en el asfalto,
que ha arremetido con tanquetas contra manifestantes, que ha disparado lacrimógenas como si fuesen proyectiles. Bueno, y ahora con este asunto vergonzoso de que han mostrado las redes y los videos de los robos, cantidad de guardias y policías rateros, choros, malhechores, no sé cómo adjetivarlo, en una conducta que da lástima y que da mucho dolor, porque hay que ver lo que ese cuerpo significó en la historia de Venezuela. Bueno, yo digo que está en buen cauce porque ya era hora. ¿Cómo podía...? Algunos dicen que tardío, Julio Borges lo mencionaba ayer, pero yo prefiero decir que está en buen cauce porque alimento la convicción de que esa conducta criminal, esa conducta delictiva de los guardias nacionales que hemos visto actuando en estas manifestaciones, yo tengo la convicción que eso no es aprobado, eso no es consentido por la mayoría de nuestros oficiales, que tienen que estar avergonzados de eso. Yo creo que esa afirmación tímida, casi que en un balcón distante de Padrino, diciendo que él no quiere ver más cosas atroces, eso debe ser acompañado, debe continuar abriéndose las investigaciones del caso, llamando a botón y sancionando a los oficiales que estaban a cargo de estos asuntos. Hoy puede ser un buen día, Claudio, ¿no? Hay una marcha que está llamando a los factores de la oposición a ver cuál será el comportamiento de la Guardia Nacional y la policía. Y fíjate que es un tema tras otro, El país está muy avergonzado, además de muy dolido con esta conducta de la Guardia Nacional. Tú mencionas en cualquier conversación casera, Carlos, en el lenguaje coloquial de la cocina de la casa, tú mencionas que hay que eliminar a la Guardia Nacional y nadie suelta una lágrima. Tal es el grado de descomposición que la gente observa, y no es nuevo, en las carreteras, por donde transita toda Venezuela, en cualquiera de nuestros estados. Tú ves cómo paran a los productores, cualquiera que lleve un camión de estacas con unos melones, cualquiera quien lleve unos cochinos, cualquiera quien lleve una carga, so pretexto de cualquier revisión, tú sabes que viene la matraca. Hay un estado de descomposición muy severo en la Guardia Nacional, y esa descomposición ética, moral, ahora es acompañada con una conducta sanguinaria, criminal. Ahora, ¿quién ordena eso? Bueno, yo no sé quién lo ordena. Hay quienes hablan de un deslinde, que la postura asumida por Padrino López ayer le deslinda, le separa de algunas orientaciones que recibe la Guardia Nacional y está marcando también una exhortación sobre violación de derechos humanos. Con toda seguridad es así, que hay una violación de derechos humanos. Yo no podría decir, Carlos, quién ordena eso, pero lo cierto es que en esos cuerpos militares, a diferencia de los operadores de las cámaras acá en el canal y de los trabajadores, que es una vida civil, allí nadie actúa sin que alguien le dé una instrucción, o allí nada ocurre sin que otro lo supervise. Entonces ese es un mundo vertical de subordinación, de superior subalterno, y esas conductas no puede ahora esgrimirse que son conductas aisladas. Esas conductas son las conductas de un cuerpo. De tal manera que esta declaración tímida, digo yo, introductoria de Padrino, ojalá que esté en un buen cauce y que eso anuncie una presión, al menos yo lo percibo así. Eso tiene que haber sido producto de algún reclamo de oficiales que le hacen llegar al ministro y a otros comandantes de diferentes cuerpos su vergüenza, su estupor por esto que está ocurriendo ahora, eso con la Guardia Nacional. Ahora, Claudio, eso marca internamente, retomo algo del planteamiento que te hice antes, un punto de separación o incluso yendo un poco más allá, un punto de ruptura entre la postura de Padrino, del resto de los componentes y la Guardia Nacional y algunos integrantes del gobierno. No conozco ese mundo interno. Cualquier afirmación que yo exprese sería especulativo, pero como antes afirmé, Carlos, yo como miles de venezolanos tengo no solo la convicción, sino que alimento también la esperanza de que la parte buena, que es la mayoritaria de nuestros oficiales en la Fuerza Armada Nacional, ejerzan internamente los reclamos, la presión, den las instrucciones, creen la atmósfera para que se arrincone a estas conductas realmente miserables que tienen a todo el país arrinconado por lo vergonzoso. Pero además, esto no puede, ni nada puede borrar el hecho
terrible que hemos tenido, 60 y tantos muertos. Cada día una manifestación, cada día un muerto. Es como si el gobierno se comportase como un asesino en serie. Donde quiera que va la manifestación es como si fuese una presa. Eso no puede continuar. Y el país lo ha reclamado, el país lo ha protestado, y es una razón más, muy gruesa, para que los venezolanos aspiremos a un cambio. Ahora, ese cambio, como dice el gobierno, ¿se va a registrar acaso con la constituyente? Tú has asumido una postura crítica, vigorosa hacia lo que es esta alternativa, esta convocatoria hecha que ha sido calificada de fraudulenta, inconstitucional, pero el gobierno dice que es irreversible y va a continuar avanzando. Mire, consecuencias de esa constituyente oficial. Primero, el gobierno ha logrado, Carlos, algo insólito. Los muchos esfuerzos que habían hecho los partidos democráticos con sus diferentes desafíos, no habían tenido conductas iguales en materia de abstención, en materia de selección de candidatos, en materia de enfrentar el tema del diálogo. Ha habido debate en los partidos democráticos y la unidad no ha sido una amalgama completa, aunque ha sido un gran esfuerzo. Bueno, el gobierno ha logrado algo insólito, ha puesto de acuerdo no solamente a nosotros, los venezolanos que tenemos algún tipo de actividad política, sino que ha puesto de acuerdo al país. Ya esto no es un problema de la oposición contra el gobierno, ya esto es un enfrentamiento, un descontento del país, es el país contra una pequeña claque, contra un pequeño grupo que vive todos los días desmantelando a Venezuela. Ese planteamiento de la constituyente, yo creo que ese ha sido el tema que ha ido cavando una fosa, es como una sepultura de ingobernabilidad. En el país prácticamente uno respira como si no hubiese gobierno. Ahora, si uno no ve a ningún ministro ocupado de sus asuntos, uno no ve al presidente ocupado de los servicios públicos y mucho menos de la economía. Es como si todo el peso del gobierno estuviese al servicio de la represión. Entonces esto es un disparate desde todo punto de vista. Ahora, si eso avanza, el propósito, por lo menos lo que incluso auguran algunos voceros oficiales, es acabar con la institucionalidad establecida sobre las bases de la Constitución del 99. Acabar con el poder ciudadano, nombrar a otros, acabar con la Asamblea Nacional, nombrar a otros, acabar, no sé, con el sistema judicial, que de lo suyo ya tiene o está bajo una influencia importante del gobierno. El país está no solo en desacuerdo con el planteamiento, el país está atemorizado. Yo percibo miedo en los ciudadanos, porque sienten que el gobierno representa algo así como el enemigo del ciudadano. Y el gobierno no hace ningún esfuerzo por aclarar cuál es el artículo en concreto, en particular, que piensa modificar o cuáles son los capítulos que piensa cambiar de la Constitución, sino que todo está... Ni tampoco el tiempo que duraría. Tampoco. Y luego, además, que todo se inició con una mentira. Cuando el presidente Maduro afirmó que él necesitaba esta constituyente para enfrentar la crisis, bueno, realmente no se puede ser tan irresponsable. El año pasado, el 14 de enero del año pasado, Nicolás Maduro decretó una emergencia económica, saltándose todos los requisitos constitucionales. Después la prorrogó, después decretó un estado de excepción. Yo quiero recordarle a los venezolanos que tenemos 17 meses. En este periodo de 17 meses, el presidente Maduro ha gobernado con todos los poderes la emergencia económica y el estado de excepción. O sea, ¿qué más necesita para enfrentar la crisis? Tiene 42 ministerios y vicepresidencias, el petróleo a $44 el barril, el señor Cabello, el superintendente del CENIAT, todos los días nos enjuaga la cara con la propaganda según la cual el CENIAT ha roto récords de recaudación. Entonces el CENIAT rompe récords de recaudación, el petróleo está en $44, tienen 20 gobernaciones, tienen 42 ministerios y alcaldías, tienen todos los poderes en el decreto de excepción. Entonces, herramientas hay para enfrentar la crisis. Lo que no hay es gente competente al frente del gobierno. Ahora, ¿cuál será el desenlace de todo esto? Bueno, yo he percibido... Porque es agobiante, asfixiante. Es terrible, pero yo percibo... Mira, estuve esta semana en Anzoátegui y Monagas, Carlos, y yo percibo que se ha ido levantando un inmenso muro de contención. Y ese muro de contención es el civismo, es la conciencia del país. Ya, repito, esto no es un problema de la Mesa de la Unidad contra el PSV, ni del gobierno versus oposición, es el país. El país no quiere ese abuso,
El país está consciente que esto es una treta, esto no es sino un ardid, una pequeña trampa para, bueno, para no hacer elecciones o para tratar de distraer el reclamo de medicinas y de alimentos y de seguridad. Entonces, cada día este gobierno está más lejos y más lejos de la gente. Yo diría que casi que no hay gobierno. Bueno, muchas gracias, Claudio, por haber A ti, compartido Carlos. la mañana de hoy y presentar tus reflexiones sobre la crisis nacional. Bueno, hacemos una pausa. Al regreso tendremos el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Hola Venezuela, bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros basta un tuit a nuestras cuentas, @loactual y mi cuenta personal en todas las redes sociales, @DeborahMinicucci. Comenzamos las informaciones del entretenimiento con materia musical, pues luego de los rumores surgidos por la letra del tema Despacito de Luis Fonsi, el cantante se encargó de explicar el significado de cada una de sus frases. En un video publicado por el canal Genius de YouTube, el intérprete confesó que la idea del tema surgió porque un día se levantó con el coro del mismo en su cabeza y las fue acumulando todas en la grabadora de su teléfono. Agregó que la inspiración posterior fue su natal Puerto Rico, por lo que realizó la sintonía entre el nombre de la canción y el de su país, además de incluir la expresión "ay bendito", típica del pueblo boricua. Además de expresar que quería que el tema tuviese un toque sensual, motivos por el que incluyó frases como firmar las paredes de tu laberinto. Seguimos hablando de intérpretes, pues Maite Perroni lanzó su propia aplicación móvil. La misma lleva por nombre Maite Perroni World y permitirá a sus fanáticos estar informados sobre su carrera y sus nuevos proyectos, además de tener distintas secciones, entre las que se encuentran Mis Tips, donde brindará consejos de belleza, Reprodúcelo, la cual contará con su contenido musical, y Pregúntamelo, donde podrá recibir las preguntas de sus usuarios. La aplicación por los momentos solo se encuentra disponible en México, aunque en el comunicado de prensa emitido por la artista dio a conocer que posteriormente informará que en otras partes del mundo se podrá acceder a ella. Belinda es la protagonista de la nueva campaña de Cartier. La cantante publicó a través de sus redes sociales un video donde luce un brazalete de la prestigiosa marca, el cual acompañó de un mensaje en el que escribió: "Una prueba de amor, el nuevo brazalete Love de Cartier". En el clip se le puede ver a la artista vestida con una camisa negra y una falda brillante, aunque dando protagonismo a la joya que llevaba en su brazo. Además de ello, Belinda también ha utilizado sus redes para compartir adelantos de las grabaciones del videoclip de su nuevo sencillo Báilalo, en las que se ha dejado ver acompañada por Steve Aoki. Seguimos hablando de cantantes, y es que Rafael reveló que trabajará en un nuevo proyecto cinematográfico. El español se encuentra actualmente en la gira de presentaciones de su último álbum titulado Infinitos Bailes, y aprovechó para confirmar que el próximo año participará en una película, aunque no dio a conocer ni el nombre ni los directores implicados en este proyecto. Esta producción continuaría con sus trabajos en la gran pantalla, luego que en el año 2015 participara en el film Mi Gran Noche, dirigida por Alex de las Iglesias, la cual significó su retorno al mundo cinematográfico luego de 30 años sin asumir ningún rol. Ariana Grande dio a conocer que seguirá ayudando a las víctimas del atentado terrorista ocurrido en Manchester. Luego del exitoso concierto del pasado fin de semana, protagonizado por la intérprete y otras figuras importantes del mundo musical, en el que se recaudó el monto de $2.6 millones a beneficio de todos los afectados por el lamentable hecho. Ariana lanzará su tema One Last Time y las ganancias se sumarán a dichas donaciones. Esto luego que los fanáticos de la cantante reposicionaran el sencillo en los rankings musicales y lo convirtieran en una especie de himno de esperanza. Además, la canción fue seleccionada por Ariana para cerrar el show One Love Manchester.
Y finalizamos con Selena Gómez, quien continúa defendiendo la serie 13 razones de sus detractores. En respuesta a la controversia generada por la manera en que muestran las escenas de abuso e intento de quitarse la vida por parte de la protagonista de la historia de Hannah Baker, la artista aseguró en recientes declaraciones que entiende que están tratando con temas muy difíciles, pero los jóvenes de la actualidad están expuestos a este tipo de hechos, por los que decidieron plasmar el contenido de manera real, honesta y fiel al libro original. Recordemos que Gómez y su madre adquirieron los derechos del mismo hace 8 años atrás. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El pase es con los anclas del noticiero. Bueno, qué susto, ¿no? Sí. Bueno, nos despertamos. Sí, sí, ¿qué pasó ahí? Bueno, despedida, ¿no? Día de movilizaciones, día de coberturas, ¿no? Ahí estaremos en la calle. Bueno, hasta mañana. Que tengan un feliz día, Venezuela. Hasta mañana, amigos. Porque ya le van a meter el tiguerazo de costumbre.